Muy buenas compañeros, hoy vamos a ver toda la teoría de cómo hacer vino blanco casero en casa. Un vino blanco que no es espumoso, no es un vino dulce, sino que es un vino seco. Estos vinos tienen en torno a 12-13% de alcohol y aquí tenemos todas las fases que tenemos que seguir. Algunas de ellas en casa no las saltaremos, pero bueno, poco a poco vamos a ir despacito. Por aquí, cuando tengamos la práctica preparada, os dejaré un enlace para que podáis verla. Yo soy Tito Compae, esto es el alambique, empezamos. Lo primero que tienes que saber, antes de todas estas operaciones, es que tienes que elegir un tipo de uva blanca adecuada. No todas las variedades de uvas blancas sirven para hacer vino blanco, solo las especiales para vinificación. Las de mesa no te servirán para esta tarea. Ahora ya sí, empezamos con la primera operación, momento óptimo. Todo empieza vigilando la uva para recogerla en el mejor momento y va a depender de tres factores. La cantidad de azúcares de nuestra uva, que aumenta a razón que avanza el proceso de maduración. La acidez, que en vino blanco se suele buscar una acidez alta, que es la que da frescura a los vinos. Los principales ácidos que contienen la uva son el ácido tartárico, que es el mayoritario, el ácido málico y el ácido cítrico. Y tercero, también es muy importante el estado higiénico de nuestras uvas. Si vemos que empiezan a ser amenazadas por la podredumbre, es conveniente recolectar unos días antes y asegurar una uva sana. Vendimia y transporte. Y llega el momento de la recolección, de la vendimia. Con tijera o navaja se van cortando los racimos y limpios de tierra, de hojas y de sarmientos se echarán en cestos, cajas, cubetas, volquetes de poca profundidad para que las uvas no se aplasten y revienten durante el transporte. De producirse este aplastamiento habría oxidación y maceración y nuestros vinos blancos no les interesa eso. Lo ideal es recolectar con la fresca por la mañana para que las uvas estén a temperatura inferior a 20 grados y ya recolectadas rapidito para la bodega que tenemos que hacer vino blanco. Recepción y descarga. Una vez en la bodega y antes de descargarla se coge una muestra de uva y se mide la densidad y acidez para hacer una estimación del grado alcohólico del futuro vino. Y a descargarlo normalmente en grandes tolvas. Si se quiere un tratamiento más delicado se descarga en cintas de selección donde se elegirán los mejores racimos de manera manual. A nivel casero te llevarás la uva a casa y ya está, a por la siguiente fase. Despalillado y estrujado. Despalillar o derrasponar consiste en eliminar el raspón de racimo, es decir, el esqueleto que sostiene la uva. En casa puedes hacerlo manualmente, aunque a nivel industrial existen las despalilladoras, que hacen esta operación de una forma brutalmente rápida. Para hacer vino blanco es preferible no despalillar, pues desgarra mucho la vendimia. Además de que si mantenemos los raspones, el proceso posterior de prensado será más sencillo, aunque este aspecto depende del vinificador. Y estrujar es raspar la piel de la uva, el ollejo, para liberar la pulpa y el zumo, intentando que las pepitas, las semillas de nuestra uva, no se rompan. En este caso, las estrujadoras de rodillos son las más clásicas, donde dos rodillos giran en sentido inverso, lo que permite aplastar la vendimia. La separación de los rodillos regula la intensidad del estrujado. En casa puedes pisarla, que es lo que tradicionalmente se ha hecho. Sin miedo, mete tu pie en el lagar que tengas preparado para la ocasión y pim pam, vamos a ese movimiento. Maceración prefermentativa. Ya tenemos nuestra uva triturada y aunque no es habitual para vinos blancos, en algunos lugares se deja durante 1 hora toda la masa triturada macerándose en el mosto que ha emanado. En vinos tintos sí que se hace, pero repito, los vinos blancos no quieren maceración. En casa, a nivel casero, esta operación no la saltaremos. Escurrido y prensado. Recordemos, tenemos la uva recién triturada, con una gran cantidad de mosto que ha aflorado. Pues lo primero que haremos será separar todo este zumo liberado. Y aunque en las grandes bodegas hay escurridores industriales, lo más habitual en pequeñas producciones de vino es hacer caer la vendimia estrujada o pisada directamente desde la estrujadora a la prensa. Y es que las prensas son sin duda alguna las grandes máquinas de la bodega. Nos van a permitir extraer el máximo mosto a nuestra uva. Si no dispones de una, tendrás que ingeniártela para hacer esta operación. El zumo, a medida que las uvas caen a la prensa, va escurriendo. Cuando la prensa ya se ha llenado, se considera que el escurrido ha sido suficiente y es cuando se empieza a realizar el prensado como tal. Con las prensas se ejerce presión a la vendimia ya estrujada y escurrida y al hacerlo, el mosto que borbotea se conduce a los depósitos. Lo ideal es que estos depósitos sean de acero inoxidable, aunque si eres primerizo igual no tienes, pues usa lo que tengas, que decirte cristal, plástico alimentario, etc.
y si ya has terminado de despalillar, triturar y prensar, lava muy bien la maquinaria que hayas usado. Desfangado. Vamos de llenar con mosto nuestros depósitos, pues en una hora se va a precipitar al fondo gran parte de la impureza que contiene ese mosto. Se formará una especie de fango en el fondo que tendremos que eliminar. En esto consiste el desfangado. La forma de hacerlo es trasegando el vino a otro depósito, dejando toda esta impureza atrás, o bien los depósitos tienen un grifo en el fondo que permite extraer estos lodos. Esta operación se hace entre 12 y 24 horas después del llenado del depósito. Es un periodo donde nuestro mosto ya empieza a fermentar y conviene sulfitar lo suficiente para impedir el arranque de la fermentación y así desfangar sin la fermentación empezada. Y si eres de los que no les gustan los sulfitos como a mí y quieres un vino sin químicos, en las grandes bodegas es necesario para garantizar la producción, puedes acortar el periodo de precipitación de 4 a 5 horas y así eliminar, si no todos los pozos, sí parte de ellos. Ya está, es posible que no tengas ni que desfangar porque hayas obtenido un mosto muy limpio. Fermentación alcohólica. Este es un punto importante. Fermentar consiste en transformar el mosto azucarado en vino. Para ello, el azúcar de nuestro mosto se convertirá en alcohol y en gas carbónico. Esta operación la hacen las levaduras, que son unos hongos microscópicos y que se encuentran en las uvas maduras cuando éstas se recolectan. Las levaduras empiezan a reproducirse de manera bestial ya en el estrujado, en el escurrido y en el prensado. Durante el desfangado, una parte de ellas se elimina. Pero no todas las levaduras que contienen las uvas son buenas. Las hay de muchos tipos, además de que en las uvas también se encuentran otras bacterias lácticas, bacterias acéticas, mohos, etcétera, que pueden provocar alteraciones importantes en nuestros vinos. Y para asegurarse una población de levaduras buenas para hacer vino, se suele incorporar levaduras del género y especie adecuadas en una población suficiente que garantice su predominancia sobre el resto de las levaduras y bacterias. Se suelen comprar secas, deshidratadas y se aplican a razón de 5 o 10 gramos por hectolitro, rehidratándolas en un poco de agua tibia. A nivel casero, si no tienes acceso a esto, no significa que no vayas a obtener vino. Seguramente también lo hagas, pero hay cierto riesgo a que el vino derive a un no vino. Y empieza la fermentación, el mosto empieza a borbotear, cada día será un poco más intenso, hasta que va poco a poco perdiendo fuerza. Así puede estar hasta 15-20 días. Las levaduras son muy sensibles a las temperaturas y cuanto más alta sea esta, más rápida será la fermentación. Pero si las levaduras actúan a más baja temperatura, el grado alcohólico del vino será mayor. Lo que tienes que saber es que a menos de 13 grados las levaduras paran su actividad y no se produce la fermentación y a partir de 35 grados centígrados se mueren. Así que lo ideal es que tengas tu mosto entre 18 y 20 grados durante la fermentación en casa, y ya que el vino se hace a final de verano puede ser difícil de conseguir esta temperatura, pero intenta buscar un lugar fresquito. En las bodegas, por supuesto, tienen mecanismos para enfriar el mosto y mantenerlo fresquito durante toda la fermentación. Fermentación maloláctica. Tras la fermentación alcohólica, nuestro ya vino realizará la fermentación maloláctica, en donde el ácido málico se transforma en ácido láctico más gas carbónico, que se desprende y desaparece. Suele durar en torno a 2-3 semanas. Durante este proceso baja la acidez del vino, y por ello esta operación es interesante para vinos con mucha acidez. En cambio, para vinos blancos con poca acidez no conviene esta fermentación, perderían su frescura al reducir aún más su acidez. En este caso es mejor impedir la fermentación maloláctica sulfitando el vino. Y de nuevo aparecen los sulfitos. En casa, nosotros sí dejamos que de forma natural se realice esta operación. Trasiego y maduración. Trasegar el vino es traspasarlo de un depósito a otro para separar el vino ya hecho de sus sedimentos, de sus pozos, que no son más que restos de levaduras, de bacterias y otras sustancias orgánicas que se han precipitado al fondo. Con los trasiegos se evita la reactivación de los microorganismos ya que son eliminados. Además, con el trasiego el vino se airea, se elimina así el exceso de gas carbónico, el vino se homogeniza, se aprovecha para limpiar los depósitos y si eres de sulfitar, se sulfita el vino ajustando la cantidad de anhídrido sulfuroso libre. Los vinos blancos, al consumirse pronto, se trasiegan poco, 1 o 2 veces como mucho. Si nuestro vino ha realizado la fermentación maloláctica, el trasiego se hace al acabar esta, y si no se ha realizado, se hace 2 o 3 semanas después de la parada de la fermentación.
A veces los vinos blancos se trasvasan a barricas donde maduran durante un tiempo, pero el mundo de la crianza es muy extenso. Clarificación. Un vino que se comercializa, aparte de estar bueno, debe estar limpio y no contener pozos. Pero para conseguir un vino totalmente limpio tenemos varios métodos de clarificación. Primero, la decantación espontánea, que es la que ocurre tras la fermentación, donde todas las partículas en suspensión van cayendo de forma lenta por su propio peso y, como ya hemos dicho, se eliminan por trasiego. Esta decantación espontánea suele ser suficiente a nivel casero, pero a nivel industrial quizás no, recurriéndose entonces a la clarificación por encolado, que consiste en añadir al vino un producto capaz de coagularse en él, de producir grumos, y esto, en su sedimentación, arrastra las partículas del enturbamiento y clarifican el vino. De antaño se han usado para esta tarea huevos, leche, sangre, yeso. En la actualidad existen numerosos productos clarificantes. Esta operación se suele hacer en invierno, pues a temperatura más baja es más rápida. Y como última técnica de clarificación está la filtración, que consiste en hacer pasar el vino a través de una capa filtrante con poros muy finos, reteniendo la impureza en suspensión que sigue teniendo el vino. Existen muchos tipos de filtros, de tierra, de placa, de prensa. Lo reitero, en casa, con la decantación espontánea y el trasiego nos tendremos que conformar. Una vez lo embotellemos, la poca cantidad de pozos que contengan se decantarán en la botella y le dará un toque más natural a nuestro vino. Estabilización. El objetivo de la estabilización consiste no solo en conseguir un vino limpio, sino, y esta es la clave, mantener esa limpidez, cualquiera que sean las condiciones de temperatura, aireación e iluminación a las que se someta el vino. Los vinos se pueden enturbiar por infecciones microbianas de levadura y bacterias, o bien por la formación de precipitaciones químicas conocidas como quiebra férrica, cúbrica y varias más. Hay diferentes técnicas de estabilización del vino, como calentarlo o enfriarlo a diferentes temperaturas, pero esto es todo un mundo. A nivel casero podemos estar relativamente tranquilos porque con algunos procesos anteriores de fangado, filtrado por ejemplo, ya conseguimos que nuestro vino se estabilice de una forma natural sin que necesite nada más. Embotellado y encorchado. Y ahora toca embotellar nuestro vino blanco, y lo normal es hacerlo en botellas blancas que deben estar muy bien limpias. Por supuesto, hay llenadoras industriales de varios tipos, pero a nivel aficionado, esta operación consiste en abrir el grifo inferior de nuestro depósito e ir llenando las botellas, procurando que nuestro vino no se oxigene demasiado. Llenaremos hasta arriba, de modo que apenas quede espacio libre una vez coloquemos nuestro tapón. Normalmente será de corcho natural, o si va a consumir el vino pronto puede ser de rosca. Pero como lo habitual es corcho, existen encorchadores manuales, baratas, que te facilitan la tarea un montón. Ten en cuenta además que el corcho debe tener un diámetro mayor que el cuello de la botella y este aparato ejerce tal presión en el corcho que permite encajarlo dentro de ella. Crianza en botella. Una vez embotellado puedes dejar tu botella en posición inclinada, de manera que el líquido siempre esté en contacto con el corcho y dejarlo por varios meses más. Tu vino evolucionará poco a poco, aunque puedes beberlo ya, que seguro está buenísimo. Etiquetado. Y para acabar, identifica tu vino con una etiqueta indicando el nombre de tu marca, el año o la leyenda que quieras. Consumo. Y ya para acabar, bebe con moderación. Los vinos blancos secos son vinos jóvenes que se pueden consumir pronto. Pues a tu salud. Hacer vino blanco está al alcance de cualquiera, solo hay que tener ganas e ilusión. Por mi parte eso es todo. La parte práctica te lo dejo por aquí por si quieres verla. Adiós, un saludo y hasta el siguiente vídeo.